Feminidad tóxica, o le podemos llamar feminidad insegura o débil. Como ustedes saben, en este canal somos feministas o en hombres masculinistas. Creemos en la igualdad. Y por ende, no creo que exista como tal el tema de masculinidad tóxica o masculinidad frágil. O yo creo que la masculinidad no solo no puede ser tóxica, sino que es necesaria. Y por ende, personalmente creo que la feminidad es igualmente importante, necesaria y jamás va a ser tóxica. Pero como vivimos en un estado feminista que en realidad es misándrico y matriarcal, pues desafortunadamente ya hoy en día en los libros escolares de los niños están empezando a hablar de masculinidad tóxica. Bueno, ya llevan varios años, depende del país. Ya hablan de masculinidades frágiles, débiles, tóxicas, etc. Entonces, lo justo en feminismo sería que empezáramos a dialogar del tema también del feminismo, de la feminidad. ¿Sabías tú que a nivel gobierno ya todos los países de Occidente tienen cursos para los empleados públicos, incluyendo jueces, congresistas, diputaciones, senadurías, cualquier posición gubernamental? Hoy en día ya tienen que pasar por cursos de género, en donde hablan de masculinidad tóxica y cómo todas las mujeres son víctimas de algo. Eso en realidad se llama propaganda. Pero bueno, si estamos en feminismo y estamos en misandria, pues bueno, nos toca ahora como hombres, aunque yo no esté de acuerdo, en hablar de qué es feminidad tóxica. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Para empezar, recordemos que todo este tema de tóxico, débil, inseguro y demás, son métodos que tiene el feminismo para manipular a los hombres, para llevar una agenda globalista, en las cuales las mujeres tienen que ser las únicas dueñas de todo y las de poder. Es una manera de manipulación al final del día, es una manera en que las mujeres tengan mayores beneficios, que deje de ser feminista y se vuelva misándrico ante la ley. Pero, desafortunadamente, como estamos buscando feminismo, es momento de que hagamos esa misma manipulación. El primer caso, y creo que el más evidente, es si una mujer, la que sea, le interesa la situación económica del hombre o busca dinero por parte del hombre, entonces es feminidad tóxica. Si tú lo que estás buscando en tu pareja, sin importar tu sexo, es algún beneficio, tú eres una persona completamente tóxica. Ahora, como estamos en feminismo, le tenemos que llamar feminidad tóxica. Y entonces cualquier mujer que lo haga está afectando a todas las mujeres de este planeta y tenemos derecho a generalizar. En lo personal, considero que lo peor que puede pasar es la generalización, o sea, es hombre o mujer. Pero bueno, si las mujeres lo están haciendo en contra de los hombres, pues creo que es momento de que los hombres también lo hagamos. Entonces, cualquier mujer que esté buscando dinero, eso es una feminidad tóxica y significa que todas las mujeres tienen acceso a ella. El otro sería hacer un espejo de lo que dicen las mujeres. Hoy en día, las mujeres están criticando que si la mujer es, como ellas dicen, coquetish o coqueta, o tiene página azul, o es una persona bastante infiel, como lo quieran decir ustedes, con la palabra que los progres inventen. Si el hombre no lo acepta, es porque es inseguro o es una masculinidad frágil. Bueno, pues pasa lo mismo. Si las mujeres tienen derecho a ser infieles, pues los hombres entonces también lo tenemos. Y cualquier mujer que le desguste o le moleste que su hombre, que su pareja esté coqueteando con otra mujer o que le esté escribiendo por Instagram a otras mujeres o que le ponga like a puras mujeres en bikini, entonces es feminidad tóxica. Así es, o es feminidad frágil. Como hoy en día ya vivimos en feminismo, lo lógico sería que todas las relaciones fueran 50-50. Que ojo, cuando los masculinistas hablamos de 50-50, nunca nos referimos de que justamente se pague mitad y mitad exacto. Se refiere a, bueno, los dos pagan. Puede ser que uno pague el 90% y el otro 10%, ¿eh? Pero hoy en día las mujeres están diciendo, eres
¿eres un hombre tóxico o es masculinidad tóxica si tú no quieres pagar el 100%? Bueno, pues pasa lo mismo. Si hoy en día las mujeres tienen cuotas de género en donde les dan el trabajo solo por el hecho de que seas mujer y aparte de todo son empoderadas y ellas facturan y todo, hoy en día, mujer que no mantenga a su hombre o no pague más de la mitad, es una mujer tóxica, es una feminidad tóxica y completamente insegura. Pues ya tienes la cuota de género, o sea, te dieron el trabajo por ser mujer, entonces, pues ahora te toca a ti, pues pagar todos los hijos y más de la mitad al hombre, pero mucho más de la mitad, es más, yo diría todo. Vayan por favor a ver mi video de Soft Guy Era. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Me puedo aventar un video de 2 horas si ustedes quieren y evidentemente hay cientos y cientos y cientos y cientos de ejemplos, tanto a nivel gubernamental, empresarial y muy importante lo que vemos en redes sociales, en donde utilizan la manipulación de masculinidad tóxica a favor de las mujeres, lo cual lo vuelve hembrista, por lo menos, si no es que misándrico. Vayan a ver mi video de misandria. El tema es, más allá de hacer un video larguísimo, lo que quiero hacerles ver, la idea de este video fue que se dieran cuenta que, uno, no existe tal cosa como masculinidad tóxica, obviamente, y por ende tampoco existe la feminidad tóxica. Hombres y mujeres somos esenciales en la vida. La feminidad y la masculinidad son importantes, son simbióticas. Lo que quiero hacerles ver en este video, más allá de darles ejemplos, es, uno, criticar a aquellas personas que hablen del tema. Pero muy importante es por qué los gobiernos, por qué las escuelas, ¿sabías tú que ya están hablando del tema de masculinidad tóxica en la escuela de tus hijos? Si están en niveles elementales, primarias, básicos, como le llames en tu país. ¿Sabías que ya están hablando del tema a tus hijos? ¿Por qué en los gobiernos tiene que haber clases de género? En donde les digan todas las mujeres son víctimas de todas y pobrecitas de ellas cómo sufren. ¿Por qué tiene que haber ese tipo de cursos? ¿Por qué los jueces hoy en día no pueden hacerle caso a las leyes? La verdad es que no hay ninguna ley en donde los jueces estén siendo justos, ni constitucionales, ni respetando los derechos humanos. Porque hoy en día ya hay leyes por escritos de género. Entonces, ¿por qué hay tantos jueces que aunque haya una ley que respete tanto a hombres o mujeres, siempre se le da beneficio a las mujeres? ¿Quieres un ejemplo? Claro, ¿sabías tú que en la ley, o la gran mayoría de las leyes, quizás en tu país sea diferente, pero en la gran mayoría de las leyes, se dice que la custodia infantil va a ser a la persona que se lo merezca, que se lo necesite o que sea más responsable del hijo? Pero el 90% de las ocasiones se lo dan a la madre, con el razonamiento de que como la mamá no trabaja, está más tiempo con él. Pero, ¿por qué no mejor obligamos a que la mamá también trabaje? Digo, estamos en feminismo, ¿no? En teoría, el feminismo busca que las mujeres trabajen y que seamos iguales hombres y mujeres. Entonces, pues mejor que el hombre no trabaje y se quede a cuidar a los niños. No. El hombre tiene que trabajar. Pero incluso en los casos en donde ambos trabajan, le dan la custodia de los hijos a la madre. Eso significa que aunque la ley es pareja, los jueces, los que toman las decisiones, le están dando preferencia a las mujeres, con toda esta idea de masculinidad tóxica o frágil o inseguridad o como ustedes lo quieran llamar. Al final del día es misándrico. La idea de este video nunca fue enseñar todos los ejemplos en donde están mal representando a los hombres, sino hacernos ver y hacernos una crítica personal de todo lo que vemos en las redes sociales y cuestionarnos por qué es válido atacar la masculinidad, pero si se lo dices sobre la feminidad o las mujeres, eres un machista, eres misógino, eres patriarcado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos derecho a atacar solo a los hombres y no a las mujeres? Ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Como cierre del capítulo, me gustaría hacerles ver que fue horrible hablar de feminidad tóxica. Seguramente seas hombre o mujer, dijiste qué asco pensar que todas las mujeres son malas porque existen ciertas mujeres
que solo les interesa el dinero, ¿correcto? O el ejemplo que ustedes quieran. O violencia. La mitad de la violencia doméstica la hacen mujeres. Pero si le llamas feminidad tóxica, sería terrible. Entonces, ¿por qué no nos podemos cuestionar y criticar masculinidad tóxica? Y lo que me gustaría que te llevaras de tarea en este capítulo en particular es: revisa los libros de tus hijos. Cuestionémonos el por qué hoy en día las instituciones gubernamentales están dando clases de género. Pero cuando hablamos de género, no hablamos de los dos, hablamos solo de mujeres. ¿Por qué existen institutos de la mujer? ¿Por qué si constitucionalmente y un punto básico de derechos humanos es que hombres y mujeres sean tratados como iguales? Pero hay leyes de género. Me parece muy curioso, y me parece muy curioso que nadie lo esté cuestionando. Que abiertamente las mujeres puedan decir masculinidad tóxica, que eres frágil, que eres débil, etcétera, que parte esencial de ser hombre, que es la masculinidad, la podamos atacar. Pero si lo decimos de las mujeres, a mí seguramente me van a censurar. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.